Hola, 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 mis queridos chismosos y chismosas del mundo del espectáculo. Qué gusto enorme tenerlos una vez más aquí, en este su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle jugoso de la farándula. Espero que estén súper bien, con toda la energía del mundo, listos para un vídeo que los va a dejar con la boca abierta. Porque sí, como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de un pedazo de escándalo romántico que ha sacudido las redes sociales. Prepárense porque este chisme viene con diamantes, helicópteros y una propuesta de matrimonio que parece sacada de una película de Hollywood. Hoy nos sumergiremos en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que ha mantenido a sus fans con el corazón en un puño, entre rumores de romance, rupturas y reconciliaciones. Pero lo de hoy es otro nivel. Así es, mis amores, Can Yaman, nuestro galán turco de mirada penetrante y sonrisa conquistadora, le ha pedido matrimonio a la mismísima Demet, y no ha escatimado en gastos para crear una escena digna de un cuento de hadas. Y ya saben cómo nos gusta aquí en el canal, no nos guardamos nada, vamos a destripar cada detalle, cada brillo, cada gesto de amor, o de drama, quién sabe que esta historia nos ha regalado. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y no se desprendan de sus pantallas, porque este chisme está que arde. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se les vaya a pasar la oportunidad de suscribirse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros jugosos vídeos, y síganos en todas nuestras redes sociales. Porque aquí el chisme nunca termina. Ahora sí, preparen sus corazones porque vamos a meternos de lleno en esta historia de amor, o de lo que sea que esté pasando entre ellos. Can y Demet, como saben, nos han tenido a todos en un carrusel emocional. Desde sus inicios en la aclamada novela Erkencikus, donde la química entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla, los fans hemos estado suspirando y especulando sobre una posible relación más allá de la ficción. Hubo rumores de romance, declaraciones ambiguas, encuentros furtivos y luego, como si fuera parte de un guión de telenovela, la supuesta ruptura. Las redes sociales explotaron, los corazones se rompieron, y muchos dimos por perdida la esperanza de verlos juntos. Pero la vida da muchas vueltas, mis chismosos. Y parece que el destino tenía otros planes para estos dos. Después de un tiempo de silencio, de misterio, de fotos enigmáticas, empezaron a surgir nuevamente las señales. Primero un comentario aquí, una foto allá, un like sospechoso. Y luego, ¡pum! La bomba. Can y Demet fueron vistos juntos de la mano, sonriendo como si nada hubiera pasado. Y no solo eso, sino que en las semanas posteriores, se dejaron ver más cariñosos que nunca, en viajes, cenas románticas y hasta escapadas a playas paradisíacas. Pero claro, nosotros, los expertos en el arte del chisme, no nos conformábamos con simples fotos y sonrisas. Queríamos más, necesitábamos más. Y el universo de la farándula, como siempre, nos escuchó. Porque lo que sucedió después, mis queridos amigos, superó todas las expectativas. Resulta que Can Yaman, aparentemente inspirado por algún cupido especialmente audaz, decidió que era hora de dar el siguiente paso, de sellar su amor de una manera que nadie pudiera olvidar. Y no estamos hablando de una cena a la luz de las velas en un restaurante cualquiera. Estamos hablando de una propuesta de matrimonio que haría ruborizar a cualquier princesa de cuento de hadas. Imagínense esto, un helicóptero, sí, un helicóptero, sobrevolando un paisaje de ensueño, con el sol poniéndose en el horizonte y pintando el cielo de colores cálidos. Dentro del helicóptero, Can, vestido con un traje impecable, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo y con la mirada fija en la mujer que le robó el corazón. Y abajo, en una playa privada, Demet, con un vestido blanco que parecía flotar en la brisa, observando todo con asombro y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Pero eso no es todo, mis chismosos. Porque el helicóptero, en lugar de aterrizar en cualquier lugar, lo hizo en un claro perfectamente iluminado, decorado con cientos de velas y pétalos de rosa que formaban un camino hacia un altar improvisado. Y cuando Demet se acercó con el corazón latiendo a 1000 por hora, Can se arrodilló, abrió la pequeña caja de terciopelo, y allí, brillando como un sol en miniatura, un anillo de diamantes que quitaba el aliento. Sí, señores, un anillo de diamantes que seguramente costó más que un coche de lujo. Y mientras los flashes de las cámaras capturaban cada detalle, Can pronunció las palabras mágicas: ¿quieres casarte conmigo? Claro, aún no tenemos el audio exacto de la propuesta, pero podemos imaginarnos la voz temblorosa de Can, la mirada llena de amor y la emoción palpable en el aire. Y por supuesto, la respuesta de Demet.
Aunque las imágenes hablan por sí solas, Habemos que la respuesta fue un rotundo sí, acompañado de lágrimas de felicidad y un abrazo que parecía sellar el destino de esta pareja. ¡Ay, mis amores, qué momento! ¿A poco no se les erizó la piel solo de pensarlo? Pero como siempre, las redes sociales no se quedaron atrás. La noticia de la propuesta se esparció como pólvora, y los fans de Khan y de Met inundaron internet con mensajes de felicitación, de alegría, de emoción. Hubo vídeos de la propuesta, fotos de la playa, comentarios de amigos y familiares, y hasta memes que le sacaron una sonrisa a más de uno. Y claro, también hubo críticas y dudas, porque en el mundo del chisme siempre hay espacio para la controversia. Algunos especulaban que todo era un montaje, un truco publicitario, una forma de generar más atención. Otros, por otro lado, se emocionaron hasta las lágrimas, pensando que este era el final feliz que todos esperábamos para nuestros queridos Khan y Demet. Pero, dejando a un lado las especulaciones, lo que es innegable es que esta propuesta de matrimonio ha sido, cuando menos, espectacular. Khan Yaman no escatimó en gastos ni en detalles para hacer de este momento algo inolvidable. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría una propuesta así? Un helicóptero, una playa privada, un anillo de diamantes, y el amor de tu vida arrodillado frente a ti. Un sueño hecho realidad. Claro que ahora empieza la parte más interesante, los preparativos de la boda. ¿Será una ceremonia íntima y discreta, o una fiesta por todo lo alto con invitados de todo el mundo? ¿Dónde se celebrará? ¿Qué vestido usará Demet? ¿Quiénes serán los padrinos? Y lo más importante, ¿qué pastel habrá? Ay, mis amores, ya se me hace agua la boca solo de pensarlo. Ya saben que aquí en el canal estaremos al pendiente de cada detalle, de cada movimiento, para traerles toda la información de primera mano. No se les escape ni un solo chisme. Y mientras tanto seguiremos analizando la relación de Khan y Demet, tratando de descifrar sus gestos, sus miradas, sus palabras. Porque si algo nos han enseñado estos dos es que su historia está llena de giros inesperados, de altas y bajas, de momentos de amor y de drama. Pero a pesar de todo, siguen juntos, más enamorados que nunca. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Pero volvamos al tema central de nuestro vídeo, la propuesta. Aparte del helicóptero y el anillo, ¿qué otros detalles hicieron de este momento algo tan especial? Bueno, según las fuentes cercanas a la pareja, Khan se encargó personalmente de cada detalle, desde la elección del lugar hasta la música que sonaba de fondo. Parece que Khan es un romántico empedernido, y que quería que todo fuera perfecto para Demet. Y según lo que hemos visto, vaya que lo logró. Y claro, ahora se espera que Demet no se quede atrás y comience a planear una boda que sea el doble de espectacular. Ya me los imagino compitiendo por ver quién da el mejor detalle y la boda más espectacular. Todo por amor, claro. Y para sumarle un poquito más de emoción al asunto, ya los medios turcos andan especulando sobre quiénes serán los invitados a la boda. Aparte de los amigos y familiares cercanos, se habla de la presencia de actores, directores, productores y hasta personalidades políticas. Todo indica que será una boda de lo más exclusiva y lujosa, digna de una pareja de estrellas como Khan y Demet. Y claro, no faltarán los rumores de si los invitados recibirán regalos de los novios o viceversa. Y es que, como ya sabemos, en las bodas de las celebridades, nada es lo que parece. Pero mientras esperamos los detalles de la boda, sigamos disfrutando de esta historia de amor que nos ha robado el corazón. Khan y Demet nos han demostrado que el amor, a veces, puede ser como un cuento de hadas con helicópteros, diamantes y playas privadas. Pero también nos han enseñado que el amor, al final, es mucho más que eso. Es conexión, complicidad, risas, lágrimas, y la voluntad de superar cualquier obstáculo juntos. Y eso, mis amigos, es lo que realmente importa. Pero no todo han sido pétalos de rosa en esta historia de amor. Como ya les comentaba antes, también ha habido algunos detractores que han puesto en duda la autenticidad de la propuesta. Han surgido comentarios como que es una estrategia de marketing para revivir la carrera de Khan o que se trata de un montaje para atraer más atención de los medios. Pero como siempre les digo, nosotros no nos dejamos llevar por los rumores sin tener pruebas contundentes. Preferimos quedarnos con la imagen romántica del helicóptero y el anillo de diamantes, y dejar que Khan y Demet disfruten de su felicidad. Al final son ellos los que están enamorados y son ellos los que deciden si quieren o no llevar su amor al altar.
Y ahora que ya les conté toda la información que tenemos hasta el momento, me gustaría saber qué opinan ustedes, mis chismosos. ¿Creen en el amor verdadero de Can y Demet? ¿Les gustó la propuesta de matrimonio? ¿Qué detalles les gustaría ver en la boda? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos, quiero saber sus opiniones, quiero que compartamos juntos este chisme que nos tiene a todos con el corazón a mil. Y por supuesto, antes de que se me olvide, no se vayan todavía porque aún nos queda un poquito más de chisme para compartir. Y es que, como saben, el mundo del espectáculo siempre nos sorprende con nuevas noticias. Y mientras esperamos que Can y Demet den el siguiente paso, vamos a repasar un poquito de su historia, para entender por qué esta propuesta de matrimonio ha sido tan importante para sus fans. Desde sus inicios en Erkenci-Kuş, la química entre ellos fue innegable. Los fans se enamoraron de su relación en la ficción, y comenzaron a fantasear con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y aunque hubo momentos de incertidumbre, de rumores y de desilusión, parece que el destino tenía otros planes para estos dos. Y ahora, después de mucho tiempo, finalmente vemos a Can y Demet comprometidos, listos para dar el siguiente paso en su relación. Y eso, mis queridos amigos, es algo que merece ser celebrado. Pero claro, no todo el mundo está feliz con la noticia. Hay quienes piensan que esta relación no durará, que todo es una fachada, que Can y Demet son demasiado diferentes para estar juntos. Pero nosotros, los verdaderos chismosos, sabemos que el amor no entiende de diferencias, ni de fronteras, ni de críticas. Y si Can y Demet han decidido estar juntos, nosotros les apoyaremos en su camino, y disfrutaremos de cada paso de su historia. Y claro, seguiremos compartiendo cada detalle, cada chisme, cada momento emocionante que nos regalen. Porque aquí, en este canal, no nos perdemos de nada. Y ahora, mis queridos amigos, ya vamos llegando al final de este vídeo. Pero antes de despedirnos, quiero resumir los puntos principales que hemos comentado. Primero hablamos de la espectacular propuesta de matrimonio de Can Yaman a Demet Özdemir, con helicóptero, playa privada, anillo de diamantes y todo el show. Luego analizamos la historia de amor de esta pareja, desde sus inicios en Erkenci-Kuş hasta su compromiso. Y por último hablamos sobre las especulaciones y los rumores que han surgido tras la propuesta, y sobre las expectativas que tenemos sobre la boda. En resumen, un vídeo lleno de chisme, de emoción y de sorpresas. Y por supuesto, no podía irme sin antes agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo, y cada día me siento más agradecido por su apoyo y su cariño. Así que gracias, gracias, gracias de corazón. Y también, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí. Así que no se olviden de dejarme sus opiniones aquí abajo, de compartir sus teorías, de contarme qué les pareció la propuesta de matrimonio. Quiero leerlos a todos. Y ahora sí, mis queridos chismosos, ha llegado el momento de despedirnos. Pero no sin antes recordarles que el chisme nunca termina, y que aquí en el canal estaremos siempre al pendiente de cada detalle. Así que no se les olvide darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros jugosos vídeos. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden, aquí en este canal, el chisme siempre está a la orden del día. Hasta la próxima, mis amores. Y que tengan una semana llena de chismes y de amor.